Brad Friedel dijo en televisión que México es un equipo más bajo que el promedio. Lo dijo sentado, tranquilo, con Gary Lineker a un lado y Alan Shearer asintiendo con la cabeza. Y lo dijo 3 días antes de que ese mismo México, invicto, sin un solo gol en contra en todo el Mundial, reciba a Inglaterra este domingo en el Estadio Ciudad de México. Y lo que se dijo en ese estudio de Londres va a tener que responderse en la cancha, con 80,000 personas gritando: «Quédate porque esto todavía no termina». Vamos a situarnos. México llegó a estos octavos de final del Mundial 2026 sin perder un solo partido. Y, más importante todavía, sin recibir un solo gol. 4 partidos, 8 goles a favor, 0 en contra. El último, un 2-0 sobre Ecuador que no dejó dudas. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 y Raúl Jiménez lo cerró al 31. Los 2 goles antes del descanso. Los 2 con la grada del Azteca todavía calentando motores. México terminó esa fase de grupos como líder invicto, con 9 puntos, y ahora se ha ganado algo que ningún otro mundial le había regalado antes: jugar su último partido en casa, en el mismo estadio donde arrancó, contra uno de los grandes candidatos al título. Ese gol de Quiñones contra Ecuador no fue un gol cualquiera. Vino de una presión alta cerca de la media cancha, un robo limpio y una definición cruzada que dejó parado al arquero ecuatoriano. Fue, según la propia prensa mexicana, el gol que resume el estilo de este equipo: no esperar atrás, ir por el rival donde más incómodo se siente. Y ese detalle, la presión alta desde el primer minuto, es exactamente lo que después Dean Henderson describiría como el problema al que Inglaterra tendrá que sobrevivir este domingo. Del otro lado está Inglaterra, que llegó a octavos sufriendo más de lo que su afición hubiera querido. Contra República Democrática del Congo se fueron abajo al minuto 7, con un gol de Brian Sipenga, y durante 70 minutos no encontraron la forma de empatar. El arquero congoleño Lionel Mpasi se convirtió en una muralla que tenía a media Inglaterra mordiéndose las uñas. La salvación llegó tarde. Harry Kane anotó al 75 y al 86, ambos goles asistidos por Anthony Gordon, y así, en el último suspiro, los 3 leones sellaron su boleto. Fue una clasificación de infarto, no una demostración de fuerza. Y esa diferencia, la de un México que resuelve con autoridad contra una Inglaterra que sobrevive con drama, es exactamente el tipo de detalle que en Londres empezaron a notar. El primero en hablar, apenas confirmado el cruce, fue el tabloide The Sun, y lo que publicaron sorprendió incluso a sus propios lectores. Por primera vez en la historia de los mundiales, escribieron: «Inglaterra no llega como favorita absoluta a un cruce de octavos de final». No lo dijeron como elogio vacío. Lo dijeron reconociendo 2 cosas muy concretas: que este México de Javier Aguirre ya no es el rival que se derrumba ante el nombre de la Premier League, y que jugar a 2.240 metros de altura, con 80,000 personas encima, es un problema que ningún entrenamiento de 4 días puede resolver. En Londres lo saben, y lo escribieron. Ese respeto duró poco, porque mientras un tabloide reconocía el peligro, en otro programa de televisión, The Rest is Football, se sentó un hombre que decidió ir en la dirección contraria: Brad Friedel, exportero de Estados Unidos, el mismo que en el Mundial de 2002 eliminó a México en octavos de final atajando penales, se acomodó frente a la cámara junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, y soltó la frase que iba a incendiar todo: «México es un equipo súper promedio», dijo sin dudar. «Hemos jugado contra ellos por años, sé lo que hacen. Como juegan con la altitud, se ven más rápidos que todos. Si están fuera de México, son un equipo promedio, más bajo que el promedio de hecho. Son muy derrotables». Silencio no hubo. Alan Shearer, sentado a su lado, no lo corrigió. Al contrario, asintió y dejó pasar el comentario como si fuera una obviedad compartida por todo el panel. Fue la peor señal posible para quien todavía dudaba si aquello era una opinión aislada o un sentimiento generalizado en el entorno inglés. Y para rematarlo, Friedel no se quedó en el insulto. Entregó, como si fuera un manual de instrucciones, la receta exacta para eliminar a México. Si Inglaterra supera los primeros 15 o 20 minutos, va a ganar el partido, explicó. Solo no deben permitir que México marque primero. Ellos intentan sofocarte desde el inicio y presionar constantemente. Y remató diciendo que sería una pena que Inglaterra cayera eliminada solo por un factor externo como la altitud, dando a entender que en cancha llana, sin excusas, la diferencia de nivel sería aplastante a su favor.
Esa frase, más bajo que el promedio, se repitió en redes mexicanas en cuestión de horas. Pero lo que de verdad importa no es lo viral que se volvió, sino lo que provocó puertas adentro de la propia concentración inglesa. Porque no todos en Inglaterra pensaban igual que Friedel, y el primero en dejarlo claro, aunque con un tono completamente distinto, fue su propio entrenador. Antes de llegar ahí, vale la pena detenerse en quién es exactamente el hombre que lanzó esa frase, porque no se trata de un comentarista cualquiera hablando de oídas. Brad Friedel jugó más de 300 partidos en la Premier League, fue arquero titular de Estados Unidos durante 3 mundiales, y esa tarde de 2002, en Corea del Sur, fue precisamente él quien le tapó a México el camino a cuartos de final, con una actuación que todavía se recuerda en esa selección. Es decir, no habla desde la ignorancia, habla desde una historia personal con México, una historia donde él salió ganando, y esa historia parece haberle dejado la certeza de que siempre puede volver a repetirse. El problema es que aquel México de 2002 no tiene nada que ver con el que hoy dirige Javier Aguirre, y esa distancia de 24 años es, quizás, el detalle que Friedel decidió no mirar antes de hablar frente a las cámaras. Thomas Tuchel, el timonel alemán de los Tres Leones, no minimizó nada, todo lo contrario. En rueda de prensa, con un semblante serio que contrastaba con la ligereza del panel de televisión, dijo algo que sonó casi a advertencia hacia su propio vestidor. Nos esperan muchísimos obstáculos. No hablar ya de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo 4 días. No era la frase de alguien que ve un partido ganado de antemano, era la frase de un técnico que estudió el problema y decidió no jugar a las bravatas. De hecho, la Federación Inglesa modificó toda su logística de viaje para reducir al mínimo el tiempo que su plantilla pasaría respirando el aire de la Ciudad de México, algo que ningún cuerpo técnico hace cuando de verdad cree que el rival es, como dijo Friedel, muy derrotable. Y aquí es donde entra la voz que más pesa en un vestidor, la de los propios jugadores que van a pisar la cancha. Dean Henderson, el portero suplente de Inglaterra, fue el más directo de todos en zona mixta. Lejos de la arrogancia del estudio de televisión, describió lo que le espera con una crudeza que sonó a respeto militar. Jugar con México, en México, no va a ser un partido de fútbol más. Va a ser un partido en donde habrá que fajarse y pelear todos los primeros y segundos balones, y habrá que estar preparados para eso. No habló de altitud como excusa, habló de pelea, de intensidad, de un rival que obliga a sudar cada balón dividido. Y esa historia del Estadio Azteca con Inglaterra tiene un peso que pocos recuerdan, pero que el propio Declan Rice se encargó de repasar en zona mixta. El domingo será apenas el tercer partido mundialista de Inglaterra en ese estadio en toda su historia. En México 86, los Tres Leones ganaron ahí 3-0 a Paraguay en octavos, pero en cuartos de final, en la misma cancha, cayeron 2-1 ante Argentina, en el partido donde Diego Armando Maradona metió un gol con la mano, y después, el gol que el mundo entero recuerda como el barrilete cósmico. 40 años después, Inglaterra vuelve a ese mismo campo. Y Rice lo dijo sin rodeos, será la primera vez, en 4 décadas, que los Tres Leones vuelvan a pisar el escenario donde la historia les jugó en contra de la manera más dolorosa posible. Y si crees que ahí terminó la ronda de declaraciones inglesas, te equivocas, porque todavía faltaba la voz que más autoridad tiene en ese vestidor, la del capitán. Harry Kane, el hombre que salvó a Inglaterra con un doblete agónico contra el Congo, marcando al 75 y al 86 cuando su equipo se veía fuera del torneo, habló con un respeto que contrastó totalmente con el de Friedel. Kane no habló de equipos derrotables, habló del ambiente que se van a encontrar, de la magnitud del escenario, resumiéndolo con una frase que quedó grabada: no hay nada más grande. Ni una palabra sobre superioridad, ni una palabra sobre altitud como excusa barata. Solo el reconocimiento de que el domingo, en el Azteca, con 80,000 personas encima, van a vivir algo que pocos futbolistas ingleses han vivido en su carrera. Ese contraste, el de Kane respetando y Friedel menospreciando, es justo lo que ha convertido este cruce en algo más grande que un simple resultado deportivo. Porque no es la selección inglesa completa la que subestima a México. Es un sector, el de los paneles de opinión, el de los estudios de televisión donde se habla sin tener que pisar después el campo. Y esa distancia, entre quien opina desde un sofá en Londres y quien va a tener que salir a la cancha del Azteca este domingo, es la grieta que México puede aprovechar. Y ya que hablamos de Gary Lineker, la figura que moderaba ese panel,
Vale la pena recordar algo que muchos aficionados mexicanos no olvidan. El propio Lineker jugó el Mundial de México 86, en ese mismo Azteca, y salió de ahí con la lección más dura de su carrera, la del gol con la mano de Maradona en cuartos de final. Lineker esa tarde en el panel moderó la conversación sin corregir a Friedel, pero tampoco se sumó abiertamente a su desprecio. Se limitó a dejar correr el debate, como quien ya sabe, por experiencia propia, que ese estadio, esa altura y esa gente tienen la costumbre de convertir cualquier pronóstico en papel mojado. Pero no fue solo Friedel quien puso el tema de la altitud sobre la mesa como argumento de defensa preventiva. Paul Merson, analista de Sky Sports, con un estilo mucho más coloquial, resumió el partido de una forma que sonó casi a resignación anticipada. Para Merson, el duelo entre México e Inglaterra es, literalmente, un volado, un tiro de moneda, no por el nivel de los jugadores ingleses, según explicó, sino por la altitud del Estadio Ciudad de México, que se ubica a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Y ahí los números hablan solos. Inglaterra jugó toda su fase de grupos y sus 16avos en ciudades como Dallas, a 158 metros, Boston, a 25, Nueva York, a 10, y Atlanta, a 284. Ninguna de esas cifras se acerca ni de lejos a lo que van a enfrentar el domingo. Incluso su campamento base en Kansas City está a apenas 277 metros. El cuerpo inglés simplemente no ha respirado ese aire en todo el torneo, y eso, según Merson, iguala más de lo que cualquier análisis táctico querría admitir. Y hay todavía otro detalle logístico que confirma que en el cuerpo técnico inglés esto no se toma como broma, más allá de lo que diga cualquier panel de televisión. La delegación completa llegará a Ciudad de México lo más tarde posible dentro del reglamento permitido. Entrenará lo mínimo indispensable en la altura y tiene previsto abandonar la capital apenas termine el partido, gane o pierda, para no exponer a la plantilla ni una hora más de la necesaria a esa altitud. Es exactamente el protocolo que un equipo aplica cuando sabe, en privado, que el rival tiene una ventaja real, aunque en televisión se hable de equipos derrotables. Ese dato, el de la altitud, no es un capricho de la afición mexicana, ni una excusa inventada para consolar a un rival más débil. Es una ventaja histórica, documentada, que el propio historial entre ambas selecciones confirma con una claridad que sorprende. México e Inglaterra se han enfrentado 9 veces a lo largo de la historia. El balance total favorece ampliamente a los ingleses, 6 victorias inglesas, 2 mexicanas, un empate y una diferencia de goles de menos 19 para México. Son números que, leídos así, deberían asustar a cualquier aficionado tricolor. Pero hay un detalle que cambia completamente la lectura de esas cifras. Las 2 únicas victorias de México en esta historia ocurrieron en territorio mexicano, en 1959 y en 1985. Y en esas 9 citas, Inglaterra jamás, ni una sola vez, ha ganado jugando en suelo mexicano. La última de esas 2 victorias tiene nombre y fecha exacta. 9 de junio de 1985, Estadio Ciudad de México, el mismo escenario donde se jugará este domingo. México ganó 1-0 con un gol de Luis Flores. Han pasado 41 años desde entonces, y este domingo, en la misma cancha, bajo la misma altitud, con la misma gente gritando desde las gradas, México tiene la oportunidad de escribir apenas la tercera línea de una historia que hasta ahora solo tiene 2 capítulos favorables para el Tri. Y aquí conviene detenerse en el único antecedente que sí existe entre ambas selecciones en un mundial, porque no es un dato menor. El 16 de julio de 1966, en Wembley, Inglaterra venció 2-0 a México con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt durante la fase de grupos de aquel torneo. Semanas después, esa misma Inglaterra levantó su único título mundial de la historia. 60 años después, el destino vuelve a cruzar a estas 2 selecciones en un mundial, pero esta vez el escenario es completamente distinto. Ya no es Wembley, ya no es fase de grupos, y ya no es México el que llega como comparsa. Es el Azteca, son octavos de final, y es México el que llega invicto y sin gol recibido. Con toda esta tensión acumulada, entiendes por qué el ambiente en Ciudad de México ya empezó a calentarse antes de que ruede el balón. Porque este no es un partido cualquiera para el estadio tampoco. Será el último que se dispute en suelo mexicano en todo este mundial. A partir de cuartos de final, el torneo se traslada por completo a Estados Unidos.
Así que el domingo, el Estadio Ciudad de México va a cerrar su participación en esta Copa del Mundo de la mejor forma posible que puede imaginar cualquier aficionado, con México todavía vivo, todavía invicto, y con la posibilidad real de eliminar a uno de los grandes candidatos al título frente a su propia gente. Y frente a tanto ruido, tanto análisis, tanta palabra lanzada desde Londres, hubo una voz que decidió no entrar en la guerra verbal, la del propio Javier Aguirre. El entrenador mexicano, después de la victoria sobre Ecuador, no salió a responder a Friedel, ni a nadie. Se limitó a destacar el funcionamiento colectivo de su equipo, la solidez que han mostrado partido tras partido, sin una sola concesión defensiva en todo el torneo. Aguirre eligió el silencio estratégico, dejando que fueran los números, y no las palabras, los que hablaran por su selección. Y en el fútbol, a veces, el silencio de quien tiene algo que demostrar pesa más que cualquier frase lanzada desde un estudio de televisión. Las casas de apuestas, mientras tanto, siguen sin ponerse del lado de México. Antes del duelo ante RD Congo, Inglaterra aparecía con un momio cercano a 1028 para ganar en los 90 minutos. México, frente a Ecuador, llegaba cotizado en 2.20. Los operadores siguen dando ligera ventaja a los Tres Leones para este domingo, apoyados en el valor de mercado de su plantilla, nombres como Kane, Bellingham y Declan Rice, jugadores que compiten semana tras semana en los mejores clubes de Europa. Pero incluso los modelos de inteligencia artificial que analizan el cruce reconocen algo que las casas de apuestas no siempre capturan del todo: que México llega con la mejor racha del torneo, con la mejor defensa y con la ventaja de jugar como local frente a 80,000 personas. Ningún modelo se atreve a marcar este partido como completamente decidido, y esa indecisión, viniendo de algoritmos que no sienten nada de orgullo nacional, dice más de lo que cualquier declaración pudiera decir. Ahora bien, volvamos a la sala de televisión, porque ahí no terminó todo con Friedel. Micah Richards, presente en ese mismo panel de The Rest is Football, escuchó la intervención completa sin salir con la misma contundencia que Shearer. Su reacción, más medida, dejó entrever que dentro del propio estudio, no todos compartían el desprecio absoluto hacia el nivel mexicano. Fue apenas un matiz, una pausa distinta en el tono, pero suficiente para notar que la frase de Friedel no representaba, ni de cerca, un consenso unánime del periodismo inglés. Y es precisamente en esa grieta, entre el desprecio de unos y el respeto de otros, donde se sostiene la verdadera tensión de este partido. Inglaterra no llega dividida en la cancha, pero sí llega dividida en el discurso. Y los discursos, tarde o temprano, se convierten en la energía que respira un vestidor entero cuando se enciende la televisión de un hotel en Kansas City o Ciudad de México. Hay otro dato que conviene no dejar pasar, porque explica por qué la afición mexicana llega a este partido con una emoción que hace mucho no se sentía en un mundial. Reino Unido, ante la magnitud del cruce, llegó a emitir una advertencia de viaje para sus aficionados que planeaban desplazarse a la capital mexicana, citando la intensidad de los festejos recientes tras la clasificación del Tri. No fue una advertencia por el rival en la cancha, fue una advertencia por la fuerza de la fiesta que se vive en las calles cada vez que México avanza de ronda, algo que ninguna otra afición del torneo ha generado con esa intensidad. Es un dato que, leído con cuidado, dice tanto sobre el peligro futbolístico de México como sobre la pasión que rodea a esta selección. Hasta las autoridades de otro país sienten la necesidad de advertir sobre lo que se desata cuando el tricolor gana. Y llegamos al punto donde todo lo anterior converge. Porque la pregunta que de verdad importa no es si Brad Friedel tiene o no razón sobre la altitud, ni si los momios de las casas de apuestas están bien calculados, ni si el historial de 9 enfrentamientos favorece a Inglaterra en el papel. La pregunta es mucho más simple y mucho más brutal. ¿Qué va a pasar cuando 80,000 personas exploten en el mismo segundo, en el mismo estadio donde México ya venció a Inglaterra hace 41 años, en el mismo campo donde Maradona humilló a los ingleses con la mano de Dios, en el último partido que el Mundial le va a regalar a suelo mexicano? Ese es el escenario que Brad Friedel resumió como un equipo súper promedio, muy derrotable. Ese es el escenario que Dean Henderson resumió como una pelea por cada balón dividido. Y ese es el escenario que Harry Kane resumió con apenas 3 palabras: no hay nada más grande. El domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México, todo eso se va a poner a prueba al mismo tiempo. La altitud que Tuchel no supo cómo resolver en 4 días. El desprecio que Friedel lanzó sin que nadie en ese estudio lo corrigiera del todo. El respeto que Kane sí supo poner sobre la mesa.
Y la historia, que hasta ahora solo le ha regalado a México 2 triunfos sobre Inglaterra, los 2 en esta misma cancha, los 2 frente a esta misma gente. Piénsalo un segundo. Un exportero que eliminó a México hace 24 años, hablando de un México que ya no existe. Un entrenador alemán que prefiere blindar a su plantilla del aire de esta ciudad antes que confiar en su superioridad futbolística. Un capitán que prefirió hablar de grandeza en vez de hablar de favoritismo. Y una afición que, cada vez que este equipo gana, obliga a otro país a emitir advertencias de viaje por la magnitud de la fiesta. Todo eso converge este domingo, en un solo estadio, en un solo partido, en un solo marcador. Si México gana este domingo, la frase de Friedel dejará de ser una opinión de sofá y se convertirá en el error de cálculo más comentado de todo este mundial, la clase de frase que se repite en resúmenes y homenajes durante años, siempre acompañada de la imagen de la afición mexicana estallando en el Azteca. Y si algo ha demostrado esta selección en 4 partidos, invicta, sin un solo gol en contra, es que no depende de la altitud para jugar con autoridad, depende de creer que puede hacerlo. Y hasta ahora, a esa idea nadie se la ha podido discutir con hechos. Solo con palabras, desde un estudio en Londres, sentado, tranquilo, sin la menor intención de pisar el Azteca este domingo. Ahí está todo servido. El villano que menospreció a México desde un sofá. El capitán rival que sí entendió la magnitud del reto. La historia que solo le sonríe al tricolor quemando este mismo césped. Y 80,000 personas que este domingo van a intentar convertir un comentario de televisión en el peor recuerdo de la carrera de Brad Friedel. Dale like si crees que este domingo México le calla la boca a Inglaterra en su propia casa. Suscríbete si quieres estar aquí para verlo. Y no olvides dejar tu México, tierra de los libres en los comentarios. Y ahora dime tú, ¿va a ser Friedel el que se equivocó? ¿O va a ser la afición mexicana la que se quede con las ganas otra vez?